de servicio en medio de la cruenta guerra civil en El Salvador. A pesar del tiempo, las heridas no han sanado y para muchos aún no se ha hecho justicia. Pero ahora el caso ha despertado voces de reclamo en España con la esperanza de que los autores del crimen paguen su culpa. Aquí y ahora habló con los únicos sobrevivientes de la matanza y uno de los acusados de ordenarla. El 16 de noviembre de 1989, el mundo despertó horrorizado al ver que 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana en El Salvador habían sido asesinados. También habían matado al ama de llaves, Elba Ramos, y a su hija Celina. Los sacaron de la casa, los tiraron aquí en este jardín de las Rosas, los ajusticiaron, digamos. Esa noche, el padre José María Tojeira, actual rector de la universidad, dormía en una casa aledaña y pensó que se trataba de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Ya había oído algunos enfrentamientos de ese tipo a lo largo de esos días de la ofensiva. Sonaba parecido. Los autores de la masacre habían dejado carteles colgados en la universidad asegurando que la guerrilla los había matado. Sin embargo, las sospechas de los jesuitas apuntaron desde un principio hacia los militares. Bueno, ¿cómo es posible que estén 20 minutos disparando, e incluso grueso calibre, ¿verdad? Como es un cohete antitanque, sin que se acerque el ejército a ver qué pasa? Por esos días se vivía en El Salvador la peor ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército se defendía a sangre y fuego. El que quería cambios era comunista, había que acabar con él. Esa era la visión simplista de la época. El obispo auxiliar de El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, cree que los sacerdotes víctimas de la masacre estaban en la mira porque habían optado por denunciar las injusticias sociales y los excesos de los militares. Ser alguien que era crítico era estar ya como candidato posible a la muerte. La guerra civil que arrasó El Salvador de 1980 a 1992 dejó 75,000 víctimas. Muchos religiosos murieron. En esta universidad pusieron 25 bombas. El padre John Sobrino nos mostró este pequeño museo donde buscan mantener viva la memoria de los muertos. 16 sacerdotes, 5 religiosas. Esa iglesia perseguida es la iglesia, en mi opinión, la única iglesia que puede predicar sin que se le caiga la cara de vergüenza a Jesús de Nazaret. Los autores de la masacre creyeron haber matado a todos los que se encontraban en la universidad esa madrugada, pero una pareja y su hija se habían refugiado ahí. Dios los protegió porque no se fijaron de que a pocos metros estábamos nosotros. Si no, también nosotros hubiéramos desaparecido esa misma noche. Aunque han transcurrido 20 años, esta pareja todavía teme por su seguridad, por lo que vieron y escucharon esa noche. Pude ver también los que eran soldados con su respectivo equipo. Era un desorden grandísimo. Y dije yo, bueno, estos hombres ¿qué creen? ¿Que han venido aquí a ametrallar la casa o a qué? Luego el padre Nachito venía para abajo y decía que era una injusticia y que ustedes son una carroña. Tras recibir amenazas de muerte, los jesuitas los ayudaron a salir del país con asistencia de la embajada francesa, pero al llegar a Miami, Florida, aseguran que fueron torturados psicológicamente por 2 agentes del FBI y un coronel del ejército salvadoreño. Y ellos me decían, eres una mentirosa, eres una guerrillera. No trabajabas limpiando las oficinas allá, sino que eran favores que hacías. Él también a mí me amenazó. Mira, me dijo, por tus mentiras, si en El Salvador estuvieras, me dijo, una buena piada te dieran, me dijo. Según ellos, fueron interrogados durante 7 días hasta que los forzaron a cambiar su versión. Me dice, ya no te acuerdas nada de lo que viste o lo que oíste. Cabal, le digo, es cierto. Para serle sincero, le digo, esa noche no estuvimos allí. Yo no vi nada, ni tampoco mi esposa vio nada. Como si el pasado se aferrara a no desaparecer, ahora tendrán que rendir declaración nuevamente ante la Audiencia Nacional Española, que ha decidido reabrir el caso.
El Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, California, y la Organización Pro Derechos Humanos en España presentaron recientemente una querella criminal contra 14 miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y contra el presidente de entonces, Alfredo Cristiani. Los crímenes más graves, como los del genocidio, de lesa humanidad, no pueden quedar impunes y que si alguien comete este tipo de crímenes, deben ser perseguidos. El abogado Manuel Ollese C. ha enfrentado a dictadores como Augusto Pinochet y ha puesto tras las rejas a militares argentinos acusados de torturas y asesinatos en su país. La justicia universal es el único vehículo hoy eficaz y efectivo. Ojalá tuviéramos que cerrar los procedimientos en España, pero ojalá los tuviéramos que cerrar porque donde se han producido se está haciendo un verdadero juicio, no un juicio pantalla. Él habla del juicio que se llevó a cabo en 1991 en El Salvador contra 9 militares. La justicia encontró solo 2 culpables, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussi Mendoza. El resto del pelotón fue absuelto. Ese juicio fue una vergüenza nacional e internacional y fue una burla a los familiares de las víctimas. Almudena Bernabeu lleva el caso en España y asegura que el juicio en El Salvador estuvo plagado de irregularidades y solo sirvió para encubrir a los autores intelectuales. Y ese es el argumento para mí legal clave de la querella en España. Eso y la ley de amnistía, que ha sido también declarada repetidamente como ilegal. Poco después de darse a conocer la sentencia, se declaró una ley de amnistía en El Salvador, lo que hizo que los condenados solo cumplieran 14 meses de cárcel. Al poco tiempo se formó una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas que reveló con nombres y apellidos a todos los implicados en el crimen. Uno de ellos es el ex general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor en ese entonces. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas dijo que fue usted quien ordenó el asesinato del padre Ellacuría y que lo que ordenó fue que no quedara ningún testigo. Por eso es que yo inicié diciéndole de que esa Comisión de la Verdad fue influenciada, más que todo, por sectores de izquierda. ¿Quién se inventó esa historia? Yo le garantizo que el coronel Benavides, que fue el que nombramos para que comandara a las unidades que estaban dando seguridad en ese sector, nunca recibió la orden de ninguna autoridad superior para asesinar a los jesuitas. Si fue el coronel Benavides quien actuó solo, ¿cómo es posible que no le informe al jefe del Estado Mayor? ¿Entonces que usted no tenía control de su propia gente? No, lo que sucedía era que en ese momento yo estaba conduciendo las operaciones a nivel nacional. Recuerde usted que este fue el esfuerzo militar más grande que hizo el FMLN para tomar el poder. Entonces había que enfrentar toda la amenaza. Usted es uno de los 14 jefes militares que están siendo investigados en España. ¿Cómo piensa usted defenderse de esas acusaciones? El caso ha sido ventilado en nuestros juzgados de acuerdo a nuestra justicia. A mí lo que me sorprende es que España quiera violentar nuestra soberanía, porque ante una cosa juzgada, nosotros tenemos derechos constitucionales que nos da a nosotros la garantía de que una persona que ha sido juzgada por un hecho no puede ser juzgada otra vez. Se amparan en esas dos cosas. A mí ya me juzgaron. Y además hay una ley de amnistía que me protege. Es una vergüenza. René Emilio Ponce fundó la Asociación de Militares Veteranos y ha estado presionando para que el actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, no revoque la ley de amnistía. Lo que yo me opongo es a que nuevamente se desborden las pasiones en el país. Queremos volver nosotros a estar viviendo esa zozobra, esa inestabilidad política social en el país. No lo queremos. Según el padre Tojeira, la ley de amnistía ayudó a encubrir a los culpables y dice que para que se logre una reconciliación y se curen las heridas, tiene antes que saberse la verdad. Curiosísimo, porque esta gente suele decir, no queremos que se abran heridas. Dice, ¿las heridas de quién? Ellos no están heridos, digo, a no ser que digan, pobrecitos los asesinos que sufren tanto cuando se les llama así. Como Fuerza Armada no buscamos ni iniciamos la guerra. Cumplimos una misión constitucional. ¿Quién comenzó esta guerra? ¿Quién quería tomarse el poder por la guerra de las armas? Pues era el FMLN. Nosotros reaccionamos a una agresión y defendimos a nuestro país. Mientras avanza la querella en España, los sacerdotes jesuitas en El Salvador dicen que no piden cárcel para los responsables, solo quieren que reconozcan su culpa y que pidan perdón.
El próximo 16 de noviembre, el gobierno de El Salvador concederá la máxima condecoración a los 6 jesuitas asesinados hace 20 años, con el objetivo de rectificar los errores que el Estado cometió en el pasado, según ha expresado el presidente Mauricio Funes. Regresamos con más aquí y ahora.